Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Saludar también a todas las oficinas del interior que nos están siguiendo por YouTube con esta maravilla que nos da la tecnología de que hoy podemos llegar a muchos más funcionarios. En el día de hoy simplemente reflexionar, a mí me gustaría obviamente darle la bienvenida a Rosina que nos acompaña, celebrar que podamos realizar esta actividad también con los dos representantes de los dos sindicatos que tenemos en el Ministerio. Y a veces estos días generan esa posibilidad de generar una pausa en la vorágine diaria y pensar por qué tenemos que celebrar un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y eso seguramente sea porque el 77% de las mujeres mayores de 15 años expresan haber vivido alguna situación de violencia en su vida. Entonces, para los que a veces nos cuestionan este tipo de cosas y por qué el día de, bueno, ojalá algún día no tenga que haber más días de, pero ese día es cuando ese porcentaje sea cero. Así que en definitiva, yo no quiero extenderme demasiado, simplemente extender un agradecimiento a todos, felicitar en específico al equipo de funcionarias que está trabajando en el manual de violencia. Obviamente nosotros por nuestra competencia condenamos todo tipo de violencia, pero nos dedicamos más a lo que es la violencia en el trabajo. Celebrar también y demostrar orgullo de que Uruguay sea el primer país en ratificar el convenio 190, del que seguramente nos hable la doctora Rossi. Y bueno, agradecerle a las funcionarias que están trabajando en eso, en breve lo vamos a poder implementar y siempre con eso de que hay que mirarlo con mucho cuidado porque por lo general lo que hace el Ministerio de Trabajo termina siendo espejo para lo que son las relaciones laborales en el Uruguay. Muchas gracias. Muy bien, buenos días, muchas gracias a todas y a todos. Un gusto estar acá y tengo que decir estar acá otra vez porque he venido muchas veces durante muchos años. Alguna vez así, sola como vos hoy, y otras veces con un conjunto de compañeros, jueces y juezas, en un periodo en el que hicimos formación para los funcionarios del Ministerio. Así que me siento muy cómoda aquí. Bien, en los 15 minutos pensé que podía ser interesante que habláramos sobre el Convenio Internacional de Trabajo número 190, pero que pensáramos qué utilidad tiene para Uruguay. Como dijo Valentina, especialmente Uruguay fue el primer país ratificador del convenio. Sí. Ratificó el 17 de diciembre de 2019, después ratificó Isla Fiji, y desde el 21 de junio de 2021 lo tenemos en vigencia. Muy bien. Lo que voy a tratar de hacer, o como técnica o metodología que voy a utilizar, es hacerme algunas preguntas y contestarlas, ¿sí? Entonces, teniendo el convenio ratificado y vigente hoy por hoy, ¿qué consecuencias trae para Uruguay? Primero, trae consecuencias en el plano internacional y en el plano nacional. Consecuencias en el plano internacional. ¿Por qué? Todos los instrumentos de derechos humanos, algunos, la mayor parte, sujetos a ratificación, algunos otros de gran trascendencia y sin estar sujetos a ratificación, pensamos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie duda de su valor jurídico y es una declaración. ¿Qué provoca? Provoca compromiso de los estados. ¿Por qué? Porque los instrumentos de derechos humanos marcan pisos de protección. ¿Esto qué quiere decir? Que menos de lo que plantea ese instrumento internacional, nada, nunca. Los estados, cuando van a cumplir el convenio, es de allí para arriba. Entonces, digo que el Estado adquiere responsabilidad en el plano internacional. ¿Cómo se hace valer esta responsabilidad? Este es un convenio internacional de trabajo impulsado por una de las agencias de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Trabajo, que tiene sus mecanismos de control de cumplimiento, bien especiales. Entonces, a través del control regular que hace la Organización Internacional de Trabajo, nuestro Estado está bajo la mirada de la OIT. Pero también hay otra vía, que es el mecanismo de las quejas
que se pueden hacer contra los estados. O sea, que desde el punto de vista internacional y ante la OIT, allí tenemos dos caminos de responsabilidad del Estado. Otro camino más. Como el convenio trata sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, sobre la categoría mayor que es la violencia, nosotros tenemos que pensar que hay otros instrumentos internacionales de derechos humanos que también aportan garantías mínimas sobre la violencia. Una es la Convención Universal de los Derechos de Protección contra la Mujer o la abolición de todas las formas de violencia contra la mujer, la que conocemos habitualmente por la CEDAW, por su sigla en inglés. ¿Qué ocurre? La CEDAW, como todos los instrumentos internacionales, crean órganos de control. Tiene entonces un comité. El comité CEDAW se ocupa de controlar que los países cumplan estas reglas. Hemos tenido al comité CEDAW por última vez en el año 2016 observando a Uruguay. Bien, pero me falta otro ámbito más del internacional y es el americano. ¿Por qué? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos también garantiza el derecho a la dignidad y la ausencia de violencia, de todas las formas de violencia, también las violencias en el mundo del trabajo, son un ataque a la dignidad. Y entonces, ¿esto qué nos puede representar a nosotros, Uruguay? Nos puede representar perfectamente que una colectividad, una ONG o una persona física, ¿sí?, entable un juicio, una acción jurisdiccional contra nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tenemos, ¿sí?, tres frentes de batalla, digamos, en el plano internacional. Pero también trae consecuencias en el plano interno, el Convenio 190. La primera consecuencia, y yo acá no me puedo despojar de mi condición de jueza durante 38 años, es que el convenio internacional nos da luz para interpretar nuestro derecho interno. ¿Esto qué significa? Que la comprensión de cada una de las reglas jurídicas del derecho interno las vamos a hacer en comunión con este instrumento internacional de derechos humanos que nos marca mínimos, que nos marca pisos de protección. Por eso, el convenio echa luz, aporta luz a el derecho interno. Y le obliga al Estado a cumplir con lo que se comprometió en el convenio, ¿sí?, al aprobar el convenio, al ratificar el convenio. Pero también le obliga al Estado a controlar a quienes tienen poder que lo cumplan. Y estamos hablando acá, podríamos pensar, primero que nada, el empleador en una relación de trabajo común y corriente, pero a la luz del contenido del convenio también tendríamos que pensar en otros sujetos que, aunque no sean empleadores, ¿sí?, gozan de mayor poder que otros, ¿sí?, cuando las personas se encuentran comprometiendo su trabajo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a que el Convenio Internacional número 190 dice que sus garantías se aplican, dice el convenio así, a los asalariados, pero también se aplica a las personas que trabajan bajo cualquier forma jurídica. Está lleno de personas que trabajan y tienen un contrato de arrendamiento de servicios, son una empresa unipersonal y que también se encuentran en desigualdad de poder. ¿Respecto de quién? De ese otro sujeto a quien brindan sus servicios y están tutelados por el convenio 190. Bien, ¿y en qué consiste la obligación de cumplir? Consiste en instrumentar garantías contra la violencia y acoso. ¿Cuáles son las formas de violencia y acoso que describe, mejor dicho, que plantea el convenio 190? La violencia moral, lo que comúnmente conocemos como acoso moral o mobbing, la violencia sexual, que conocemos como acoso sexual, la violencia de género y la violencia doméstica. El convenio incluye los impactos de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Muy bien. Para el convenio 190,
¿Cuándo hay violencia y acoso moral? El convenio define solo dos formas: la violencia y el acoso moral, que incluye el acoso sexual, y la violencia de género. ¿Cuándo hay violencia y acoso sexual? Tiene un modelo muy especial el convenio, porque al plantear el concepto o la definición dice poco. Y esto tiene su razón de ser. No nos olvidemos que conforman la OIT 180 países, con niveles de protección totalmente distintos. Entonces, muchas veces los instrumentos internacionales nos dejan con ese gusto a más, ¿no? Que podría haber dicho un poco más y fue un poquito tibio. Pero tiene lo suyo, porque el convenio que hace no describe el comportamiento, no describe las conductas, y dice comportamientos y prácticas inaceptables, y se para fuerte en otros aspectos, en el daño. Y entonces dice, esos comportamientos y prácticas inaceptables que provoquen o puedan provocar, ¿sí? O sea, esto es bien importante, no tiene que constatarse el daño, alcanza la situación de amenaza de daño. ¿Y qué daño? Todo tipo de daño, psicológico, físico, económico, sexual. Dice algo bien importante. Ese comportamiento o esa acción que se manifieste una sola vez o varias veces. Y dice algo más importante aún, no importa que el agente haya actuado con intención, lo que importa es el resultado. Bien, hablando del concepto del convenio, y pensando que el convenio marca pisos mínimos, no podemos dejar de pensar en que la Constitución de la OIT nos dice que los instrumentos de derechos humanos valen cuanto más tutelares sean. El artículo 19, numeral 8 de la OIT, de la Constitución de la OIT, ¿qué es lo que dice? Dice, no dejará de aplicarse una ley nacional más protectora que un instrumento internacional. Entonces rige la regla de la norma más favorable. Y, por ejemplo, en el acoso sexual, nosotros tenemos algunos aspectos más tutelares que el Convenio Internacional número 190. Y eso no quiere decir que por la llegada del 190 vamos a desplazar nuestra ley 18.561, no. Hay algo bien interesante que tiene nuestra ley 18.561. Define el acoso sexual como lo vea y lo sienta la víctima. Y eso no está en el convenio, ¿sí? Y hay otros aspectos del convenio que no están en la legislación interna. Bien, ¿cuándo hay violencia de género? Dice el convenio. Cuando la violencia se ejerce por razón de sexo, acá hay motivo, a diferencia de lo que dije antes. Pero inmediatamente dice, aunque no haya motivo, que esos comportamientos afecten de manera desproporcionada a personas de un sexo o de un género. Otra pregunta, y acá sí ensancha el ordenamiento nacional, el convenio. ¿A quiénes protege el convenio? No solo protege a los asalariados, es decir, al trabajador o a la trabajadora en una relación o contrato de trabajo. No, va mucho más. Y dice, también a las personas que están en proceso de formación para empezar a trabajar. También a los pasantes y a los aprendices. También a los despedidos, cuando ya no hay relación de trabajo. En esto se acerca a nuestra ley de tutela de la libertad sindical, que protege a determinados trabajadores aún después del despido. A los voluntarios. No hay relación de trabajo en el trabajo voluntario. A quien está en situación de buscar empleo y a los postulantes al empleo, que a veces son los más vulnerados. Y a todas las personas que ejercen autoridad o las funciones cercanas a las funciones del empleador. Porque puede haber violencia, no solamente hay violencia vertical, desde quien tiene más poder a quien tiene menos. A veces puede ser al revés y el convenio lo contempla. Bien, ¿a dónde se podrían llevar a cabo estos actos de violencia? Y es
bien rico el convenio. ¿Qué tenderíamos a pensar? Y bueno, en el lugar de trabajo, cuando estamos trabajando, pero el convenio dice mucho más que esto. Dice, en el lugar de trabajo, pero también en los lugares públicos y privados vinculados al lugar de trabajo. En los lugares donde se paga a la persona que trabaja, a donde descansa, a donde se come, en los vestuarios, en las instalaciones sanitarias, que en esos periodos hay que pensar, no se está ejecutando el trabajo. En los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales, o procesos de formación que estén vinculados al trabajo. Pensemos, por ejemplo, en la fiesta de fin de año. En la fiesta de fin de año de la empresa, y que en la fiesta de fin de año de la empresa ocurre este tipo de práctica o comportamiento. En el marco de las comunicaciones, dice el convenio, y acá está agregando un problema muy, pero muy de hoy, agravado durante la pandemia, que es la violencia cibernética, ¿no? La violencia a través de los medios tecnológicos. Violencia que haya ocurrido en el alojamiento proporcionado por el empleador y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Bien, voy a hacer una síntesis entonces de esto que planteé. El convenio 190 ratificado por Uruguay, que abrió las ratificaciones, hoy tiene, si no me equivoco, 9 países que lo han ratificado. Argentina es uno de ellos, por ejemplo, ¿sí? Tengo que pensar que fue aprobado en el seno de la OIT, y al ser aprobado en el seno de la OIT, está representando el designio, el propósito tutelar, no de la OIT, sino de las representaciones de los estados, del tripartismo, de empleadores, trabajadores y gobiernos. ¿Qué impacto tiene? El primer impacto es que hace el diagnóstico, y si reacciona es porque diagnostica que acá hay un problema. Tercera consecuencia de esta síntesis, nos pone a todos, y no solamente al Estado con sus políticas públicas, a todos los operadores nos pone en situación de compromiso. Y el primer compromiso que tenemos es por ejemplo, encontrarnos, analizar y ver. Ver, lo primero que precisamos es ver. Después, ¿qué más precisamos? Formarnos para saber cómo reaccionar. Entonces, podemos decir que el convenio 190 y esta obligación que asumió Uruguay al ratificarlo, nos está emplazando a todos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. La violencia es un flagelo que afecta a toda la sociedad. Las mujeres somos especialmente afectadas por dinámicas y sistemas gestados desde un modelo masculino hegemónico que durante siglos ha anulado y sometido a la mujer. Un ejemplo de cómo nos afecta esa visión androcéntrica a las mujeres es la identificación de los síntomas de un ataque cardíaco. Dolor en el brazo, en el pecho, falta de aire, son síntomas típicos en los varones. En las mujeres es distinto. Se suele confundir con gripe, con estrés, aún en los operadores de salud. Al no reconocerlos nos expone a una mayor tasa de mortalidad. Esa anulación de la perspectiva femenina es violencia. El trabajo no escapa a esa visión androcéntrica y es un lugar donde se replican y reproducen dinámicas sociales y culturales patriarcales. Los estereotipos de género, prejuicios. Por ello, no es extraño que la violencia y el acoso estén presentes, afectando mayoritariamente a las mujeres. Esa violencia hacia las mujeres comienza con pequeños actos que muchas veces son difíciles de ver, de identificar y de reconocer. El psicólogo argentino Luis Bonino los llama micromachismos y los define como sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias de ejercicio de poder, de dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina y abonan el terreno para otro tipo de violencias. El convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, que hablaba la doctora, es una herramienta para empezar a deconstruir esos roles de género estereotipados, esas prácticas machistas que discriminan y segregan a las mujeres en el trabajo. La división sexual de trabajo
la segregación horizontal y vertical, el famoso techo de cristal, la brecha salarial, la penalización por la maternidad, la carga mental del trabajo, el trabajo no remunerado, las necesidades de cuidado. Son algunas de las barreras que debemos atender desde las políticas públicas y desde la sociedad si queremos alcanzar la igualdad. El machismo limita y somete tanto a varones como a mujeres. Es hora de trabajar de forma cooperativa para eliminarlo y construir prácticas de bienestar en el mundo laboral y en la comunidad. El rol del Ministerio de Trabajo es fundamental como institución rectora de las buenas prácticas laborales y garante de los derechos humanos fundamentales. Entendemos que es necesario también estar a la vanguardia de las mejoras y avances que tengan como objetivo alcanzar la igualdad de género. Ya nos encontramos en este camino. Ejemplo de ello es el convenio que hemos firmado para licencias especiales en situaciones de violencia doméstica en 2021 y el protocolo para la aplicación de esas licencias firmados recientemente el 31 de octubre. Como sindicato estamos comprometidos para continuar trabajando en erradicar la violencia y el acoso laboral desde una perspectiva basada en género que nos permita desarticular las prácticas patriarcales. Quiero felicitar a las compañeras que están creando el manual contra la violencia y el acoso en el trabajo, fundamental para tener una mirada analítica sobre nuestras conductas, de construir prácticas machistas y poder construir una cultura laboral de bienestar para todas y todos. AFMIT se compromete con este proceso de cambio para que con equidad alcancemos la igualdad libre de violencia. Muchas gracias a todos. Buenos días para todos. Hablar de violencia implica hablar de relaciones de poder, un concepto que hace referencia a las distintas interacciones de una o más personas, pero sobre todo medidas influenciadas por las costumbres sociales. Durante décadas, durante años y siglos, la sociedad tuvo una forma de valorar el tema del poder. Teníamos el hombre, como el varón, como ser superior, y eso ha llevado a construir una cultura que se ha transmitido de generación en generación. Podemos decir que la violencia, y sobre todo el tema de la violencia contra las mujeres, que es lo que hoy estamos conmemorando, ha sido una enfermedad de transmisión generacional, que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y creo que hoy nuestra generación tiene el deber de tratar de cortar eso. Siempre se vio al hombre fuerte como símbolo de poder, y si lo llevamos a las relaciones laborales, el jefe que ejercía violencia, y la violencia era una forma de mostrar autoridad y carácter. Creo que hoy nuestro compromiso es tratar de desnaturalizar eso que durante siglos la sociedad naturalizó. Hoy, cuando la doctora hablaba de que el Convenio Internacional 190 habla de prácticas inaceptables. Bueno, pero son prácticas inaceptables que en un momento fueron aceptables, que la sociedad las aceptó. Entonces, eso es lo que tenemos que comprometernos todos a tratar de cortar con esa transmisión generacional. Creo que en el Uruguay tenemos las herramientas para empezar a trabajar en ello. Creo que la ratificación del Convenio Internacional 190 y las leyes sobre discriminación, sobre derechos y no discriminación, y el procedimiento administrativo de la Inspección General para tratar este tipo de casos son las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esta tarea. Pero como toda herramienta, y quienes trabajamos, yo vengo del palo de la seguridad, sabemos que tan importante como es la herramienta es tener las personas que trabajen adecuadamente con esas herramientas. Entonces, esto nos genera un compromiso, sobre todo al colectivo que yo represento, que son una parte importante para poder desarrollar esto. Y creo que, voy a tratar de ser breve, desear y planificar una sociedad más justa para todas las personas es tarea de todos, del Estado, de las instituciones, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de los trabajadores y principalmente de quienes las integran. Ahora, esta responsabilidad, como decía mi abuela, no nace de un repollo, ¿tá?
Esta responsabilidad, para cumplir con esta responsabilidad se requiere lectura, formación, interés, voluntad. Este es un tema que no se puede tratar por puro instinto o suposición, ¿tá? Necesitamos masa crítica, necesitamos mucha capacitación, mucha lectura, mucho compromiso, mucha solidaridad y mucha empatía. Y en ese sentido, desde el sindicato que yo represento, todos van a tener nuestro compromiso para trabajar en este sentido y estamos dispuestos a remangarnos y acompañar todas las iniciativas que se hagan, como la que presentaron las compañeras de este manual, que viene a cumplir con lo que establece el artículo 4 del Convenio Internacional 190 y de la ley que lo rectifica. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, felicitar a la unidad de género del Ministerio y a los dos sindicatos de nuestro Ministerio por organizar este evento. Me parece que es una señal muy valiosa. Me consta además que hubo particular interés en nuestra presencia porque coordinamos los horarios para que así fuera posible y me alegro mucho de poder participar. Agradecer en particular a la doctora Rosina Rossi por su presencia y por la reflexión y análisis que nos transmitió, seguramente con mucho para profundizar y para trabajar. Este es un tema en donde uno puede decir, se ha hecho mucho, pero falta muchísimo. Esa es la realidad. Lamentablemente, el problema de la violencia contra la mujer sigue siendo un componente presente y fuerte en nuestra sociedad. A mí me tocó, y siempre me enorgullezco de haberlo hecho, integrar la primera comisión parlamentaria sobre género y equidad que se formó en el año 2000, de la mano de una bancada femenina muy potente, entre las que estaban la actual vicepresidenta, la escribana Beatriz Argimón, y entre otras, Daisy Tourné, a la que quiero recordar hoy porque fue siempre una impulsora de esas banderas. Y yo era el único varón en esa comisión y me tocó trabajar y votar la primera ley de violencia de género que se votó en el país. O sea que desde el principio uno se ha sentido comprometido con estos temas. Particularmente el Ministerio de Trabajo tiene una tarea muy específica con respecto a lo que significa, por un lado, tutelar y cumplir una función de rector y de protección de los derechos en todo el ámbito laboral. Acá ya se ha hablado de eso, no voy a extenderme al respecto. Y obviamente eso implica ser muy estrictos en casa, es decir, ser capaces también de que esas normas que pretendemos se apliquen y se respeten en el conjunto de la sociedad uruguaya también estén presentes y sean objeto de particular tutela dentro de la propia organización. La creación de este manual contra la violencia en el ámbito laboral, o que busca establecer, merece un particular destaque y significa motivo también de felicitaciones y de agradecimiento. Va a ser indudablemente de mucha utilidad. Es importante señalar que se ha aprobado un plan por una vida libre de violencia en el ámbito del Gobierno Nacional, que tiene como horizonte temporal 2022-2024 y que nos va a obligar seguramente a aterrizar de manera permanente nuevos y más concretos instrumentos. Lo mismo que la importancia de los juzgados especializados. Se anuncia un nuevo juzgado especializado en el próximo tiempo, ahora próximamente en la ciudad de Paysandú. Parece que son cosas todas que van en la línea de que la agenda de derechos, y en particular las que tienen que ver con la equidad de género, sigue avanzando y va a seguir avanzando con mucha firmeza.
Yo lo último que quiero decir es que este es también un día de reflexión, o particularmente o especialmente un día de reflexión. Un día de reflexión en donde todos tenemos que hacer un análisis introspectivo de en qué medida nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestras formas de pensar, de alguna manera favorecen o dificultan el avance hacia un día en el que, como decía Valentina, no sea necesario conmemorar este tipo de situaciones porque efectivamente hayamos alcanzado una sociedad libre de violencia basada en género. Falta mucho, pero es un tema también no solo de normas, no solo de reglas de juego, sino un tema cultural. Hace unas décadas, cuando yo era niño o adolescente, el tema de la violencia doméstica estaba oculto. Existía en la misma o mayor medida o menor, nadie lo sabrá porque no se midió, pero en aquel momento la máxima era lo que pasa dentro de la casa de cada uno es un tema privado. Bueno, hemos logrado avanzar muy significativamente para transformarlo en un problema de todos, en un problema público, en un problema de políticas. Sin embargo, todavía nos queda mucho porque las manifestaciones de la violencia hacia la mujer son múltiples, son de múltiples dimensiones, abarcan distintos ámbitos de la vida social y por lo tanto también empieza acá y acá, en la cabeza y en el corazón. Y eso es lo que hay que aprovechar en días como hoy para reflexionar y ver en qué medida cada uno de nosotros puede seguir aportando a la transformación cultural que además de normativa se requiere para lograr el objetivo. Muchas gracias.